buenos días. Vamos a comenzar. Me quiero presentar. Mi nombre es Adrián Gianantonio. Soy ejecutivo comercial de Randstad Uruguay. Y bueno, queremos darle la bienvenida a este Randstad Café en un formato online. Más que nada queremos contarles que desde Randstad Uruguay estamos muy comprometidos con el mundo del trabajo. Y en este momento, con muchísimas personas trabajando desde sus hogares, tanto aquí en Uruguay, Argentina, Brasil, la región y a nivel mundial, es que se presentan nuevos desafíos, los cuales tenemos que ver cómo los roles de liderazgo se aplican de la mejor manera. Es por eso que el tema del día de hoy es liderazgo remoto en tiempos de incertidumbre. Vamos a desarrollar un poco la temática tan importante con el tema del COVID-19 y todo lo que implica trabajar de forma remota. Bueno, vamos a presentarles al speaker del día de hoy. Es el señor Juan Pablo Lara, actual director de Randstad Uruguay. Juan Pablo es contador público, graduado de la Universidad de Rosario, y cuenta con un MBA en la Universidad SEMA de Buenos Aires. Desde entonces continúa su formación académica con distintos cursos ejecutivos, con un gran enfoque en estrategia, alta dirección y algo muy importante, de lo cual vamos a hablar hoy, que es la conducción de equipos, algo muy asociado con el liderazgo. Contar un poco también que desde finales de 2013, Juan Pablo es CFO para Randstad Argentina y Uruguay, y desde 2015, de enero, es el director de la operación de Randstad Uruguay, reportando al CEO de ambos países. Contarles también que Juan Pablo cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de los recursos humanos, una persona con mucha experiencia en el fútbol. Hoy nos va a hablar de liderazgo y las nuevas tendencias en un mundo tan cambiante como verán y con tantos desafíos. Así que, bienvenido Juan Pablo, te cedo la palabra para comenzar la presentación. Bueno, buen día a todos. Gracias Adrián por la presentación. Gracias a todos los oyentes por participar. Es un placer, un honor estar acá hoy en día con ustedes. Mis deseos son que después de esta charla, después de esta hora, todos se lleven la idea de que el liderazgo es un concepto alcanzable, no es algo lejano, es algo próximo. Y también que tengan algunos tips, algunos consejos de cómo ejercer el liderazgo justo en estos momentos de COVID y bueno, con mucho trabajo. Así que arrancamos. Bueno, el desafío de hablarles de liderazgo y no caer en conceptos tan trillados, ¿no? Si ponemos en Google Imágenes la palabra liderazgo, seguramente surjan varias de estas o todas. Estas son las representaciones más comunes en todas las presentaciones que muchos de ustedes seguramente habrán visto, ¿no? Pero la vida real es un poco más compleja, ¿no? En el caso de los remeros, parece ser que está todo dejado únicamente a la sincronización de los miembros del equipo, las aguas son calmas y sabemos que en la vida real a veces el entorno es muy difícil, hay tempestades o la sincronización esa que tan perfecta se ve en la figura de los miembros del equipo no es tan así. Los pájaros volando en B, que tanto los vemos, donde hay un claro liderazgo de quien va adelante para protegerlo y hacer más eficiente el vuelo. También es una figura, digamos, muy linda, muy romántica, pero en la vida real a nadie le gusta ser el último en la fila. Y esa alternancia que tienen los pájaros, que vamos viendo que van cambiando, cuando lo llevamos al plano de las organizaciones, no es tan automática como lo hacen las aves. Después, el líder que ilumina, ¿no?, la imagen de la lamparita, y que eso tampoco es tan así, porque en realidad lo que se espera de un líder es que justamente genere en su propio equipo la capacidad de iluminar conjuntamente el camino. O después la representación del líder, ¿no?, que agarra la bandera, va para adelante y todos sus seguidores, hasta parece de manera ciega, lo siguen detrás sin preguntar mucho. Lo siguen detrás. Entonces, por ahí estas son
imágenes muy representativas que vemos muy a menudo, pero que no representan realmente lo que es el liderazgo en el contexto hoy en día de las organizaciones. Pasamos a la próxima slide, por favor. Entonces, si yo les tuviera que preguntar a ustedes, a cada uno, traten de definir liderazgo con una sola palabra. ¿Cuál es la palabra que consideran que más englobaría la definición de liderazgo, ¿no? En una sola palabra. Bueno, seguramente pueden pensar en autoridad, en inspiración, en protección, en acompañamiento, en guía. Y bueno, y como muestra la siguiente slide, se le consultó a más de 500 líderes que respondieron esta pregunta. ¿Con qué palabra es la mejor definición para el liderazgo? Y la palabra que claramente surgió en el estudio fue influencia. Influencia como la capacidad ¿no? de mover algo o a alguien de donde está, ya sea en su pensamiento. Influencia como la capacidad de interiorizarse y de ejercer motivación dentro del equipo. Por supuesto que la influencia puede tener un aspecto negativo. Acá nos vamos a referir a la influencia desde la ética y la moral positiva. Y el líder que influencia, ¿no? Es cuando a mí alguien me influencia es porque me interesa lo que piensa, me interesa lo que diga y viceversa, ¿no? Entonces, la primera pregunta que les dejo es, ¿cuál es mi capacidad como líder para influenciar sobre los demás, ¿no? Y ya más adelante vamos a ver que no solo es la capacidad de influenciar sobre nuestro equipo, sino sobre el entorno, sino sobre los externos, en todo aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente slide, por favor. Y entramos en esta definición que en realidad el liderazgo es un proceso de influencia. Liderazgo que se apoya en tres grandes dimensiones, ¿no? Las tres muy conectadas y tan necesarias. Es el modelo DAC de liderazgo, de Direction, Alignment y Commitment, ¿no? Entonces, es un proceso, el ejercicio de liderazgo, que tiene y que se sustenta en estos tres grandes pilares. Y repito, los tres necesarios. Y ahora vamos a ver a continuación cómo grandes líderes quizás tienen buena dirección, buen alineamiento, pero después su equipo no tiene el compromiso que se necesita, o caen en conceptos muy abstractos, desarrollan la visión, pero no son capaces de organizar internamente. Entonces, este proceso de influencia, nuevamente, primero la dirección, ¿no? Y es construir una visión genuinamente compartida. Y esta palabra genuina no es menor, ¿no? Visión genuinamente compartida. ¿Y qué es la visión genuinamente? ¿Qué es la visión genuinamente compartida? ¿Me escuchan bien, correcto? La visión genuinamente compartida es el porqué, el motivo, es estar todos los miembros del equipo detrás de lo mismo. Y la palabra es genuina porque tiene que ser incorporada, porque la visión no se impone. Y vamos a ver más adelante que es una piedra con la cual muchos tropezamos, ¿no? El segundo paso dentro de este proceso de influencia es la alineación. Y la alineación tiene más que ver con la coordinación de recursos internos, la organización de las actividades. Y acá el rol del líder es fundamental para poner a cada miembro de su equipo donde más rinde, donde más impacto puede tener. El tercer punto de este proceso de influencia para desarrollar un liderazgo en forma eficiente es el compromiso. Entonces, nosotros tenemos como líderes trabajar en una visión genuinamente compartida, desarrollarla, luego trabajar internamente en la alineación de los recursos y las actividades,
es una cuestión más de organización. Y en tercer lugar, necesitamos lograr el compromiso. Para lograr el compromiso no es algo que se vende. El compromiso es algo que la persona lo compra si realmente se siente inspirada. Y acá el concepto de compromiso es mucho más amplio, porque en realidad no solo implica focalizarse y pensar en los miembros de nuestro equipo cuando tratamos de comprometer. Acá también hay que tener en cuenta lo que se llama en las organizaciones los stakeholders, ¿no? ¿Quiénes son los stakeholders? Los stakeholders son todos los puntos de contacto externos al núcleo de la organización donde yo estoy, ¿no? En una organización están los shareholders, que ¿quiénes son? Son los dueños, son los accionistas, son a quien uno les rinde cuentas, ¿no? Bueno, a los stakeholders no se les rinde cuenta, pero hay que tenerlos en cuenta, porque son un grupo de influencia muy importante. Muchos políticos se olvidaron de este capítulo de los stakeholders, ¿no? Ah, bien. ¿Cuántas veces hemos visto a muchos políticos, ¿no? que logran construir una visión genuinamente compartida, tienen una gran capacidad para organizar internamente los recursos, las actividades, logran inspirar y motivar a sus propios miembros de su equipo, pero se olvidan de compatibilizar también la mirada externa, ¿no? Los stakeholders, esos grupos de interés. Y muchas veces esa falta de tener una mirada abarcativa de todos los players, de todos los jugadores externos, hace fracasar ese proceso de influencia. Y acá es importante destacar que nosotros podemos generar una visión compartida, genuinamente compartida, y no es un concepto nada más para una organización, para una empresa, para un club, para una fundación. También dentro de la misma organización puede haber segmentos con su propia visión genuinamente compartida. Yo puedo liderar el equipo de IT, de tecnología, y dentro del equipo de tecnología puedo generar con mi equipo, bueno, queremos ser un equipo que esté a la vanguardia de las últimas tecnologías, donde la calidad del servicio sea el must ante todo el equipo. Puedo alinear y organizar los recursos internamente, comprometer a mi equipo. Entonces, este concepto de liderazgo como proceso de influencia no es nada más para el todo de la organización, también está para cada uno de los segmentos de la misma. Entonces, acá, antes de pasar a la siguiente slide, le dejo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces cuánto nos dedicamos, ¿no?, a construir genuinamente esa visión del equipo? ¿Cuánto organizamos los recursos internamente? ¿Y cuánto nos esmeramos en motivar e inspirar? Y no solo eso, ¿cuánto pensamos también en el mundo externo, ¿no?, en los stakeholders, que no son del grupo de decisión, no están en el día a día, pero tienen un poder de influencia muy grande, ¿no? Bueno, hay un autor, Carl von Clausewitz, no me quiero confundir el nombre, que tiene un libro que se llama, el libro se llama De la Guerra, que sería la versión moderna de del arte de la guerra, de Sun Tzu, que habla que ningún plan estratégico, ningún plan de guerra resiste el primer día de batalla, ¿no? ¿Esto qué significa? Que Sí. en realidad esto del proceso de influencia es algo ongoing, es algo permanente, es algo que es dinámico. Estoy todo el tiempo reforzando la visión compartida, estoy todo el tiempo reorganizando recursos y estoy todo el tiempo tratando de motivar e inspirar. Bueno, pasamos por favor a la siguiente slide.
estos son típicos errores al construir una visión compartida, ¿no? Son piedras con las cuales todos tropezamos en todo momento, ¿no? El primero es cuando queremos imponer nuestra propia visión, más que sea una visión compartida, ¿no? Y la verdad que uno tiene que tener sus convicciones, uno tiene que tener sus ideales, pero siempre es menor el costo de lo que yo cedo en mis propias convicciones si sumo más gente a compartir las diferentes miradas y la visión que lo que yo dejo por resignar parte de mis propias convicciones, ¿no? Entonces, y esto es un proceso que implica escuchar, es un proceso que implica involucrar a todos los miembros del equipo. Permiso, voy a bajar acá porque me están cortando el pasto al lado. Disculpen, pero bueno, esto es parte de trabajar desde casa. No estaba todo organizado, pero no estaba pensado que el vecino corte el pasto justo al lado donde estaba yo hablando. Bueno, entonces, esto de que muchas veces se acelera el proceso. Para construir una visión compartida hay que tener una escucha activa, hay que realmente ver los puntos de mirada de los demás. Y repito, y es muy probable que nosotros con esa visión compartida que generamos en el equipo terminamos dejando afuera cuestiones que nosotros originalmente teníamos como grandes verdades, grandes realidades, pero es mayor el beneficio de que esa visión sea genuinamente compartida que la pérdida de lo que yo resigné de mis propias convicciones. El tercer punto es, y para mí este es clave, es la compatibilización de los intereses personales en el logro de la visión compartida. Desde ya que lo mejor y lo más lindo, ¿no? Lo más romántico sería que estamos todos donde estamos, en los grupos a los cuales pertenecemos, porque estamos 100% convencidos y porque creemos en la visión, en la misión, y hay una visión compartida que nos engloba, nos representa, y vamos todos detrás de esa, y eso está por delante de cualquier interés individual. Y la realidad es que en la vida real eso no es así, ¿no? El ser humano, por su propia naturaleza, por su condición innata, ¿no? Y por su instinto de supervivencia, tiene su cuota de egoísmo y su cuota de intereses personales. Y pareciera que es una mala palabra hablar de los intereses personales, ¿no? Pareciera que queda mal si uno habla de intereses personales cuando está en un grupo. Y eso no es así realmente. La buena noticia es que es totalmente compatible, ¿no? Tener intereses personales, que los intereses no siempre son crecer, o lograr un mejor puesto, o tener un mejor salario. Los intereses pueden ser pertenecer, tener reconocimiento, lograr lo que otro no logró, dejar una huella. Entonces, el problema es cuando colapsan los intereses personales e individuales con esa visión genuina compartida. Pero es totalmente compatible que conviva. De hecho, el líder tiene este gran desafío, ¿no? Es de generar el espacio para esta convivencia. Y si el líder logra eso, el líder logrará que las cosas se muevan por sí solas, ¿no? Y dejará de empujar para poder pensar en otras cuestiones de desarrollo del equipo. Entonces, y este proceso tiene que ser natural. El problema es cuando los intereses personales no respetamos los procesos naturales, los tiempos de decantación. Muchas veces los tiempos propios no son los tiempos de las organizaciones y viceversa. Entonces, ahí es cuando hay conflicto de intereses. Entonces, repito, y es una piedra con la cual al menos yo siento que he tropezado y creo que todos nos las encontramos.
¿Cuántas veces queremos, ¿no?, meter un redondel dentro de un triángulo? Entonces, y hay veces que por más que uno escuche, por más que uno trate de compatibilizar, hay intereses tan opuestos que lo mejor es respetarlos y a veces hasta seguir caminos separados, ¿no? Pero no hay que tener miedo en hablar de intereses personales. Al contrario, es sano, es compatible y nuevamente el rol del líder en generar ese espacio de convivencia. Y por último, el cuarto error al construir una visión compartida, tan común, es no comunicar adecuadamente. Hoy todos los libros de management hablan de comunicar, comunicar, comunicar y no dejar de comunicar. Uno tiene que comunicar al principio para aglutinar, para juntar gente, para debatir esta visión compartida. Uno tiene que comunicar en el durante, y uno tiene que comunicar los procesos de decisión tienen que ser compartidos. Los americanos le dicen el behind the scene, ¿no?, que es el detrás de escena. Los americanos hablan mucho de comunicar lo que está detrás de las decisiones, detrás de los por qué. Para el grupo de decisión, para el grupo de liderazgo en una organización, en un club, en una fundación, en una empresa, se saben las razones, pero la gente no, entonces hoy hay que explicar. Esto que los americanos le dicen el behind the scene, los europeos hablan mucho del iceberg, ¿no? Uno ve la puntita del iceberg, ve lo que está arriba, pero no ve el 80% que es lo que lo sustenta. Entonces hay que comunicar y comunicar con frecuencia. Cada vez más importante la comunicación, cada vez hay más expertos en comunicación en los cuales apoyarse. Entonces, antes de pasar a la próxima slide, ¿no?, les dejo esta pregunta. Como líderes, ¿no?, ¿cuánto esfuerzo ponemos en construir esta visión compartida? ¿Cuánto cedemos de nuestras convicciones para escuchar y para realmente incorporar? Y que no sea una linda frase, ¿no?, sino realmente incorporar esa visión compartida. Porque cuando se logra esa visión compartida, cuando los miembros del equipo están organizados, cuando los recursos, la actividad, y cuando la gente está motivada, y encima cuando me doy el lujo de tener en cuenta los stakeholders, que son todos los grupos de afuera de influencia, repito, a los cuales no hay que rendirles cuenta, pero hay que tenerlos en cuenta. Bueno, ahí el proceso es mucho más natural, y ahí es cuando las organizaciones logran, ¿no?, el calificativo de organizaciones de alta performance. Entonces, ¿cuánto de eso yo pongo como líder? Próxima slide, por favor. Yo entiendo, Francisco, que me están escuchando bien, que se ve bien. Confirmame, por favor, mientras tomo agua. Perfecto. Bien, bueno. Recuerden que pueden hacer las preguntas que quieran, que no las van a ver todos, solamente las ve el administrador, y llegado al final, Adrián las va a leer. Espero que hasta acá esté interesante el tema. Repito, estoy tratando de decir conceptos que no son de los más trillados, ¿no? Bueno, gerente y líder. Acá hay una gran confusión en todas las organizaciones, ¿no? Ser gerente no necesariamente implique ser un líder. El gerente está más enfocado en su entorno, es un administrador de procesos, el gerente dispone la organización de los recursos, ¿no? El gerente va a estar más focalizado en el contexto ya dado. El líder es el que va a gestar el cambio, el líder es el que va a pensar en innovación, en creatividad. El líder es el que se va a terminar sintiendo incómodo con su propio status quo, ¿no? Ese status quo que ese mismo líder generó. Y ustedes me preguntan, Juan Pablo, ¿estamos hablando de dos personas diferentes? No necesariamente. De hecho, nosotros tenemos que apuntar a tener las dos personas dentro de una, ¿no? Y ambos roles, ambos perfiles son determinantes. Y vuelvo a los ejemplos, ¿no? ¿Cuántos líderes en organizaciones
en empresas o políticos o en fundaciones o en lo que fuere, tienen grandes aptitudes como líderes, pero se terminan quedando en conceptos abstractos, ¿no? Sobrevuelan, quizás trabajan en esa visión compartida, pero después cuando se tienen que dar vuelta e implementar, en el management ahora se le dice la hora de la verdad, que es cuando nos dejamos de hablar y nos ponemos a hacer, hay muchas fallas. El líder tiene que tener conocimientos de administración del tiempo, el líder tiene que tener conocimientos de procesos, de organización de recursos. No, son competencias que son necesarias. Entonces, si vemos la presentación entre el gerente y el líder, hay un más en el medio, ¿no? Ese tiene que ser nuestro aspiracional. El líder va a ser el que va a promover la creatividad. Estamos en un mundo tan cambiante, se dice que el conocimiento actualmente dura 5 años, nos parece un poco exagerado, pero es así. Miren sus teléfonos celulares, miren sus computadoras y piensen si hace 5 años hubieran tenido esta herramienta. Hace 5 años nadie se hubiera imaginado la gran migración que hubo del liderazgo de Microsoft a Google y de todas las herramientas. ¿Cuántos dijimos no vamos a poder trabajar sin el Excel? Y hoy se trabaja mucho en archivos compartidos con otras herramientas. Entonces, el desafío y la clave no está en el conocimiento, sino el desafío está en la capacidad de aprender. ¿Está? Así que, repito, y acá les dejo pensando, ¿no? Con esta pregunta. ¿Cuánto cada uno de nosotros, en nuestras organizaciones, cuánto tenemos de gerente y nos falta de líder? ¿Y cuánto tenemos de líder y nos falta de gerente? Y recuerden el inicio de la conversación. Yo soy de los que piensan que líder, el concepto de liderazgo, es algo alcanzable por todos. No quedó reservado a competencias que tenía que ser innatas a las personas. Líder se hace. Se pueden hacer líder, pero también se hace. Bueno, próxima slide, por favor. Francisco. Bueno, no me confundí, no se preocupen, no es que me fui a otra hojita de mi computadora, ¿no? Fíjense, escribí el compromiso es en Google y me salió esto, y es lo que les sale seguramente a ustedes si ponen el compromiso es. Y fíjense que son todos adjetivos orientados, intrínsecos a la persona, ¿no? El compromiso en un equipo, repito, no se vende. La persona lo compra si te cree. El compromiso es un valor, es un acto, es de todos. Esto lo dice Google. Es lo primero que sale, pero es la realidad. Entonces, ¿cuántas veces queremos imponer el compromiso? Y eso es una batalla perdida. El compromiso es un proceso a la inversa. Viene de la misma persona, del equipo, para con la visión que nosotros queremos bajar. Y esto me da pie a la siguiente filmina, ¿no? Por favor, Francisco. Bueno, se las explico. Imagínense 4 cuadrantes. Un eje vertical que habla de las competencias técnicas de las personas, ¿no? Ese es el eje vertical. Talento, capacidades, expertise, digamos, el saber hacer lo que la persona hace. Olvídense de los soft, esto es bien hard, esto es bien conocimientos técnicos. Mientras más arriba, significa que la persona más performance tiene, más sabe hacer lo que hace, es un experto. Mientras más abajo, la persona está más lejos de sus conocimientos técnicos. El eje horizontal es el eje de la motivación, del compromiso. La gente que está a la izquierda del eje son los que van como zombies en la organización, ¿no? Transitan la organización, y bueno, y van, y cumplen, y no hacen un centavo más de lo que tienen que hacer. Y en el extremo derecho está esa gente que va por la organización, que parecen dueños, parecen fundadores, a veces hay que decirle, bueno, pará, no te lo tomes tan a pecho,
es la gente extremadamente comprometida. Ahora piense cada uno en sus equipos, a los cuales pertenece o a los cuales lidera, y trate de poner a todo su equipo en esos 4 cuadrantes. Desde ya que la gente los colaboradores que están en el cuadrante superior derecho, son todos esos miembros que tienen un alto nivel de performance, son expertos en lo que hacen y encima tienen un alto nivel de compromiso. Es nuestro ideal. No hay una sola organización, una sola empresa, una sola fundación, un solo club donde todos sus miembros del equipo estén en el cuadrante derecho. Y hasta sería antinatural que estén así. La mayoría de los miembros se ubica en el cuadrante izquierdo superior, que es gente que tiene buenas capacidades, buena expertise, pero su nivel de compromiso hasta ahí llega, ¿no? Te va a dar lo que te tiene que dar, se guarda el resto, especula, está, no está. O cuadrante inferior derecho, alto compromiso, alta predisposición, pero falla en la performance, tropieza o no tiene los conocimientos. Entonces, el rol del líder, ¿no? La importancia de ustedes como líderes, identificar a los miembros de su equipo, porque en definitiva requieren distintas medicinas. Abajo, a la derecha, hay que trabajar, hay que dar herramientas, hay que repasar procesos, hay que ver si la persona está en un lugar donde se siente a gusto, y quizás el rol del líder pasa por ubicar en los lugares de mayor impacto. Arriba a la izquierda, el problema es otro, el problema es de que quizás no está la visión compartida, no está explicada, no está comunicada, hay un colapso de intereses personales o grupales, entonces como líderes nosotros tenemos que tratar de confluir. Y a la izquierda abajo, bueno, tenemos esa porción de la población de nuestra organización o de nuestros equipos que no tiene competencias, no tiene talento, no tiene capacidades, ni tampoco tiene compromiso. Ahí es donde más rápido hay que actuar. Entonces, hay un dato que está comprobado, que es la gente desmotivada o la gente no comprometida rinde hasta 1/3 menos. 1/3 menos. Y la gente altamente comprometida, con un alto nivel de engagement, como se dice ahora, ¿no? Suena más cool decir engagement, pero en definitiva es compromiso, puede llegar a ser hasta 10 veces mejor lo que hace una persona no comprometida. La importancia de generar compromiso. Entonces, la pregunta que les dejo es, ¿qué tanto pienso en esto en la organización que lidero o en la cual pertenezco? Y esto es un proceso continuo. Yo hoy puedo estar enamorado de mi organización, mañana me puedo distanciar un poco más. Acá la clave es siempre elegir, ¿no? Esto es como estar en pareja, uno no está permanentemente enamorado, pero siempre, ¿no?, termina eligiendo. Entonces, no es que siempre estoy en un cuadrante en el otro, ¿está? Pero es el rol del líder administrar todo esto para ponerse al servicio. Próxima slide, por favor. Bueno, esta para mí es la filmina más potente de todas y es el concepto que acuñó la Escuela de Negocios de Harvard, que se habla de liderazgo auténtico, ¿no? Qué poderosa la palabra auténtico, qué profundidad le da. Y esta es la gran revolución en el concepto de liderazgo, ¿no? Porque vamos a ver que lo hace alcanzable. Y es ese liderazgo que tiene 3 grandes características, el liderazgo auténtico. Primero, se sustenta en valores y en creencias. Yo estoy donde estoy, no digo yo Juan Pablo Lara, digo cada uno está donde está porque tiene valores, porque tiene creencias, porque alguien confió en mí, porque llegué donde llegué, sustentándome en lo que pienso. Acá hay un caso muy famoso de David Neeleman, que fue el fundador de una aerolínea, de JetBlue, que era una persona con un tremendo anclaje en ideales y en creencias, ¿no? Una formación cristiana muy importante. Fundó una aerolínea, pasó a ser el CEO, incorporó accionistas, y su aerolínea estaba muy focalizada en la gente, en la atención del pasajero, en agregar valor. Bueno, esto es un caso real. En el Día de los Enamorados del año 2007,
una tremenda nevada azotó la costa este, justo ese día. Quedaron varados un montón de gente, 1000 vuelos quedaron suspendidos. Esta persona, que era el CEO de la empresa, salió a hacer una acción masiva de reembolso de pasajes, $30 millones, movió gente con transporte, con colectivos, reembolsó, y bueno, terminó siendo desvinculado. Acá nadie quiere que los desvinculen de su compañía, ¿no? Pero terminó siendo desvinculado, y en realidad la persona actuó de acuerdo a sus valores y sus creencias, y lo habían puesto ahí donde estaba por sus propios valores. Entonces, a veces queremos que la gente, ¿no?, se disocie de sus propias creencias y sus propios valores. El líder auténtico está muy anclado. Coherencia. Estamos en un mundo cada vez más transparente. Antes se le exigía al líder que... ¿Se acuerdan cuando se decía, no, el líder tiene que ser un témpano de hielo? Y cada vez se pide que haya menos esa oposición interna, esos conflictos internos de la persona, ¿no? La coherencia entre la emoción y la razón, entre lo que digo y lo que hago, más naturalidad en el rol. No queremos un líder que tenga internamente esa dicotomía permanente entre, en realidad pienso, en realidad mi emoción me dice que tengo que actuar de una manera, pero la razón me lleva por otro lado. Estamos mucho más expuestos ante nuestra gente de lo que nosotros pensamos. Y les digo a todos que quedamos en offside muchas más veces de la que nosotros realmente creemos. Se nos ve, se nos critica, se nos analiza. Entonces, la coherencia es sumamente necesaria. Antes era mucho más permisible con los líderes. Hoy la vara está más alta. Y lo último es la comodidad en el rol, ¿no? La comodidad en el rol, en la naturalidad. El 95% de las personas que tiene una posición de liderazgo hoy en día está donde está porque realmente eligió estar ahí. Son pocos los casos donde se llega a liderar una organización, un grupo, o lo que fuere, y en realidad estoy en un lugar que no quiero. Entonces, el ejercicio de ese rol tiene que ser natural, y me tengo que sentir a gusto. Mientras más natural las cuestiones, es más fácil construir esa visión compartida, más coherencia tengo, y más me puedo anclar en mis valores y en creencias, ¿no? Pasamos por favor a la siguiente slide. Y esta slide que para mí es la que más manifiesta este concepto que es el que más me interesa transmitir, ¿no? Que es el liderazgo al alcance de todos. Hay un tremendo cambio de enfoque en el liderazgo, porque los atributos cambiaron. Antes parecía que ser líder era sinónimo de ser un visionario, ¿no? Entonces, el líder, ¿cuál era la representación del líder? Era el líder mirando por la ventana, mirando el futuro. Y hoy ese concepto cambió totalmente, ¿no? Desde ya, que si uno es visionario, bienvenido sea. Pero hoy se habla más del líder servidor, ¿no? Qué potente que es esta definición. El líder que está a disposición. El líder que está pensando en sus colaboradores, en sus miembros de su equipo todo el tiempo. ¿Qué hago yo para que la gente que trabaja conmigo crezca? Y crecer no necesariamente es crecer ascendentemente. Crecer para una persona puede ser desarrollarse, compatibilizar su vida personal con laboral, ensanchar su rol, explorar nuevos desafíos, lograr algo que algún familiar no logró, o sentirse orgulloso. Entonces, soy un líder servidor, y esa es la palabra, servidor. Hoy el organigrama de las organizaciones, la verdad que está cada vez más obsoleto, ¿no? Hoy más que organigramas deberían ser redes, estructuras matriciales. Estamos en la era de la información, todo está conectado. Entonces, ese liderazgo de arriba hacia abajo cada vez
cada vez tiene menos peso. Hay empresas que, bueno, por ahí se van un poco, ¿no? Se desbalancean, pero están pensando en dar vuelta a sus organigramas. Hay libros escritos sobre esto, ¿no? Y todo tiene que ver con todo. Las empresas cada vez hablan más de la mirada outside in, ¿no? O sea, ¿cuántas empresas están cerradas en su mirada interna y construyen todo de interno para afuera? Y hoy pasa todo por la experiencia del mundo externo. Bueno, este concepto está vinculado con el líder servidor. Todos podemos ser líderes servidores. Ser visionarios está reservado para pocos, pero todos podemos ser líderes servidores. Segundo, ganar atributo, que perdió peso, el carisma. Si no soy carismático no puedo ser líder. Eso está comprobado que no es más así. Si soy carismático, bienvenido sea. Pero hoy se habla mucho de la humildad. ¿Y la humildad en qué sentido? La humildad en ser abierto. La humildad en ser cercano a mi gente. Si yo soy cercano, puedo recibir feedback. La gente que se pierde recibir el poder del feedback. Es tremendo cuando yo recibo feedback. Pero a nadie le va a interesar el feedback si yo no escucho, si yo no bajo barreras. Y que quede claro, yo estoy diciéndole consejos, tips, desde un lugar donde uno tropieza todo el tiempo y donde uno particularmente se equivoca todo el tiempo. Pero acuérdense que el proceso de liderazgo es algo ongoing, es de aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, hoy no es tan mal decir me equivoqué. Son menores los costos de una equivocación que el costo de no captar las oportunidades que deja el mercado. Entonces, hoy las empresas hacen mucho prueba y error. Lo importante es la capacidad de reaccionar rápido, la capacidad de reprogramar. Y para eso necesito humildad. ¿Cuántas organizaciones se pierden la posibilidad de intercambiar información valiosa, información que no tiene que ver con la competencia? Estoy hablando de información que me hace bien para la organización por no querer pertenecer a grupos de intercambio, ¿no? No, yo no, si pertenezco a tal grupo me pongo a la altura, eso es falta de humildad. Entonces, la humildad se volvió a ese concepto tan simple. Entonces, el carisma es más innato, la humildad, todos podemos ser humildes. Y repito, quien les habla es el primero que se equivoca, pero bueno, lo importante es saber cuál es el norte para tratar de seguirlo. Y tercer gran cambio de paradigma de enfoque es cómo cambió la oratoria, ¿no? Antes teníamos que ser grandes oradores. Esto es como el carisma. Si yo tengo carisma y tengo oratoria, bárbaro, nadie las quiere correr. Pero antes cotizaban altísimo para ser un líder. Y hoy se habla tanto del poder de los datos. Estamos en la era de la información, estamos en la era donde todo se sabe, donde todo te chequea lo que vos decís, donde hay que explicar los racionales, donde todo fluye. Entonces, hoy es información arriba de la mesa para explicarla, para dar valor agregado. Entonces, se cambió el enfoque, ¿no? Antes era más importante el relato, ahora es más importante los próximos pasos a raíz de la información. Entonces, este liderazgo auténtico nos trae la posibilidad de que todos podamos ser líderes, que no es un concepto lejano, es algo cercano, es algo al alcance de todos, por este cambio justamente en las competencias. Entonces, es para que cada uno se quede pensando, ¿no? ¿Cuán humilde soy? ¿Cuánto tengo de líder servidor? ¿Cuánto me preocupo en el bienestar de mi equipo? ¿Cuánto los ayudo? ¿Está? Para que cada uno nos quedemos pensando. Próxima slide y última, antes de dejar unos minutos para las preguntas. Bueno, estos son algunos tips concretos para estos tiempos, ¿no?, de liderazgo, donde muchas veces nos toca estar en nuestra casa, como en este momento. Yo estaba hablándoles y el jardinero se puso a cortar el pasto. Fue difícil, pero bueno, son dificultades que nos trae el entorno. Entonces, voy a ir unos minutitos por estos tips, así nos quedan 10 minutos de intercambio de preguntas. Y cumplimos la hora que habíamos pactado. Lo primero es liderar con calma.
yo no puedo transmitir calma si yo no estoy calmo. La templanza tiene que estar en el ADN del líder. Escuchaba a... Perdón, antes de ir por estos tips, quiero brevemente contar un caso de cómo en nuestra organización, en Randstad, trabajamos un caso de visión compartida. Cuando surgió lo de la pandemia, en la dirección de la compañía nos dijimos, bueno, ¿cómo la vamos a afrontar? ¿Qué compañía queremos ser después de la pandemia? ¿Cómo la queremos atravesar? Y acá nuestra presidenta tuvo un rol determinante. Tomó el liderazgo, nos escuchó, y realmente construimos una visión compartida, ¿no? De cómo afrontar la pandemia, qué es lo que queríamos ser, qué planes queríamos dejar de llevar adelante, cuáles priorizar, qué nuevas cuestiones implementar. Involucraba muchas decisiones complejas y difíciles y decisiones que uno nunca quiere tomar. Y acá nuestra líder, nuestra presidenta, Andrea, digamos, logró construir entre todos una visión compartida a partir de sus propias convicciones. Luego organizamos todo el equipo internamente. Pusimos un comité de COVID diario, pusimos recursos para la comunicación, reorganizamos procesos, organizamos el trabajo de la casa, y a la vez nos motivamos nosotros y nuestro equipo. Teníamos las 3 dimensiones de ese liderazgo como proceso de influencia. Y después todo surgió más fácil, ¿no? Cuando uno tiene una visión compartida, cuando uno tiene la administración interna de los recursos, cuando uno está comprometido. Y repito, acá nuestro líder, nuestra presidenta, tomó un rol determinante con mucho éxito. Fue muy inspirador realmente haber atravesado ese proceso. Bueno, voy a los tips. Primero, liderar con calma. Tengo que transmitir calma, tengo que estar calma. Yo escuchaba a un colega mío, Alejandro Servide, dar una charla que me encantó, y él hablaba reírse a veces de las situaciones complejas. Cuando yo me río, me tranquilizo, transmito tranquilidad. Escucha y empatía activa. Estamos detrás de una computadora, no sabemos nuestro colaborador, la situación que está viviendo, cuánto hace que no ve un familiar. Yo no soy empático si yo con mi equipo, yo doy una call conference desde el jardín de mi casa. Yo tengo un jardín, tengo la suerte de tener un jardín. Pero mirá si el que me está escuchando está encerrado en un departamento de 2x2. Estoy siendo cero empático con mi colaborador. Y escuchar activamente, que para mí fue un desafío enorme a lo largo de los años, es interesarse, es realmente escuchar, es involucrarse en el proceso. Y es poderoso cuando uno logra eso. Poner la confianza primero, cada miembro de nuestro equipo está, porque confiamos en él, confiar en que cada uno hace lo mejor que puede, confiar en que está dando el máximo. Entonces, ante la duda, fallamos a favor de nuestro colaborador. Si hay un error en la comunicación, no digo, bueno, yo comuniqué mal. No. Si yo tengo más jerarquía, me atribuyo la responsabilidad. Evidentemente no me debo haber explicado mejor. Fíjense cómo cambian las palabras, ¿no? ¿Me entendiste o me expliqué? Son 2 formas diferentes de decirle, vos no me entendiste bien, o en realidad fui yo que no me expliqué. Evaluar por resultados, si estamos terminando para dar lugar a las preguntitas. No estamos viendo a nuestro equipo, no estamos detrás, no estamos con ellos, entonces es muy importante qué hacemos para evaluar por los outputs. Entonces, hay que dar pautas, hay que dar un framework de trabajo, hay que dar lineamientos, y después hay que salir a recoger los resultados. Transparencia radical. Anclado con esto que les decía, estamos leales a la información. No hay que vender un mensaje de, digamos, las empresas tienen que transmitir cómo están. Estamos bien y estamos atravesando la pandemia bien, lo comunicamos de esa manera. Los mensajes tremendistas para preparar el terreno, para después tomar una decisión difícil, no van más. Eso era algo que se usaba antes. Y por otro lado, el mensaje totalmente positivo para inspirar, motivar, hoy la gente sabe por dónde pasan las cosas. Entonces, mientras más cercanos
a la realidad de los hechos podamos transmitir mejor. Por último, reconocer y agradecer. Somos todos humanos, a todos nos gusta la palmada, a todos nos gusta el reconocimiento, todos los necesitamos, entonces hay mucho esfuerzo detrás de los equipos. No vemos, como cuando vamos a la oficina, cómo está trabajando en algo alguien. Quizás viene una call y nos los presenta en 15 minutos. Bueno, detrás hay un trabajo muy importante, entonces el reconocer y el agradecer. Bueno, yo quiero aclararles que en este tiempo no quise convencerlos de nada, les quise transmitir de lo que yo estoy convencido. Y que se queden con esa idea que el liderazgo es algo que está al alcance de todos. Todos podemos ser líderes. Todos podemos aprender a ser líderes. Vamos a ir a algunas preguntitas. Tenemos 8 minutos para preguntas. Espero que les haya gustado. Adri, te cedo la palabra a ver si hay alguna pregunta de alguien. Pablo, muchísimas gracias. Espero que se haya escuchado bien. Perfecto, muy interesante el desarrollo de la presentación. Tenemos unas preguntas. No te escucho, Adri. Repetí, por favor. Tenemos unas preguntas, las cuales te vamos a permitir para que puedas responder. Una pregunta muy interesante en estos tiempos es, ¿cómo motivás y liderás a tu equipo de trabajo en época de pandemia? Cuando hace 3 meses que no los ves porque están en su casa trabajando. Bueno, difícil. Lo bueno es tomarse primero, uno no puede liderar lo que no conoce. Entonces, tenemos que conocer a nuestros equipos. Y es difícil conocer a nuestros equipos en época de pandemia. Entonces, todo tiene que ver con todo, ¿no? Si uno hizo los deberes, pero para liderar hay que conocer. Yo un tip que recomiendo, que repito, muchas veces tropiezo y muchas veces me equivoco, pero es cuando arranco una conversación, tomarme unos minutos, preguntarle cómo está, no entrar de lleno en el trabajo, ¿no? Entonces, tratar de arrancar y cerrar con una especie de check-in y check-out. Nosotros en la dirección de la compañía, y acá me vuelvo a remitir a nuestra presidente, tiene esa costumbre de cuando inicia una conversación, Andrea, bueno, hagamos un check-in, cómo estamos, cómo llegamos, cómo nos vamos. Entonces, eso baja barreras. Escuchar, escucha activa, empatía y mucha flexibilidad. Como líderes hay que tener flexibilidad. No tengo que mandar la agenda sin preguntar. No va más eso que yo como jerarquía te impongo la agenda. Bueno, trato de preguntarte, te doy el derecho a que me rechaces. Bueno, estos son todos tips para tratar de liderar, ¿no? A distancia. Buenísimo, Juan, muy claro. Tenemos otra pregunta bastante importante que hace poco la desarrollaste, y es la misma de decir, ¿cuán importante es la empatía en un líder? Y la empatía es determinante, porque vuelvo a la misma frase, ¿no? Uno no lidera lo que no conoce. ¿Y cuántas veces la empatía? Porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Nosotros todos los seres humanos tenemos nuestros modelos mentales. Y la realidad no existe, lo que existe es la percepción de la realidad. Lo que existe es cómo cada uno ve la realidad a través de sus lentes, ¿no? De sus prismas. Entonces es tan potente, tan poderoso, cuando uno logra sacarse esos lentes y ver desde el otro lado. Y yo lo hablo desde un lugar muy lindo, muy romántico, pero con una piedra que tropiezo todo el tiempo, ¿no? Acá el problema es que se piensa que hay que ir detrás de las convicciones de uno, y quizás eso es un error, porque eso nos hace llevarnos todo por delante. Entonces hay que ceder en convicciones para escuchar y para ser empáticos. No sabemos cuánto le costó a la otra persona llegar donde llegó, no sabemos cuánto trabajó, no sabemos sus problemas personales, y bueno, y ahí está la empatía. Bueno, tenemos otra pregunta que es muy interesante. ¿Qué líderes te marcaron o te inspiraron en tu crecimiento o en tu desarrollo como profesional? Qué pregunta, ¿no? A ver, la realidad es que todos somos seres humanos y como seres humanos somos imperfectos. Todos tenemos atributos, cuestiones que hacemos muy bien y cuestiones en las que fallamos. Entonces te diría que durante toda mi carrera he tratado de sacar de cada líder lo
lo mejor, ¿no? Y realmente he tenido muchos líderes que me han inspirado mucho. Si tuviera que elegir un líder, y espero no dividir aguas acá, ¿no? Pero bueno, me hiciste esta pregunta y te tengo que responder con genuinidad, con autenticidad. Diría que es el líder de un movimiento al cual pertenecemos, que se llama el Padre Lucas. ¿Por qué? Porque es la esencia de lo que es la humildad, el trabajo, el convencer, y bueno, tiene tanta gente que lo sigue, y te diría que no empuja nada, logró que la gente empuje por sí. Entonces, ese es un gran líder. Desde ya, mi líder actual en la organización, que es Andrea, que es muy inspiracional, y bueno, en todos los lugares donde pertenezco, siempre uno tiene líderes de los cuales aprende, ese es el desafío. Buenísimo, Juan, muy buenas palabras. Tenemos una última pregunta que creo que a muchos les va a interesar la respuesta porque es realmente muy bueno y seguramente en las organizaciones haya este tipo de instancias. Te preguntan que cuando hablas de los zombies organizacionales, sabemos que existen y los hemos visto, pero ¿qué hacemos? ¿Pensás que se pueden revivir o ya están muertos? Primero tenemos que saber que todos en algún momento somos hasta zombies. Entonces eso nos predispone mejor a abordar cuando tratamos con un zombie. La realidad es que nuestro vínculo con la organización va alternando, ¿no? Entre momentos de más enamoramiento, menos enamoramientos, y a veces nos sentimos altamente comprometidos y a veces nos cuesta. Entonces, lo que hay que hacer con los zombies es hacer los deberes, escuchar, explicar, tratar de subirlos al barco, a la visión compartida. Ahora, también como líderes tenemos que saber cuándo ya hicimos los deberes y pasa a ser nuestra responsabilidad, ¿no? Hay una frase en el management que muchas organizaciones lo tienen, que se llaman coaching, coaching, change, ¿no? Entonces, no hay que empezar por el change. Hay que coachear, 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 pero también tener que saber que a veces, bueno, esto es un baile que se baila de dos, y quizás esa persona no es para la organización, o la organización no es para la empresa. Pero no hay que dejar de hacer eso sin primero intentar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más, Adri? ¿Queda por ahí? Parece que estamos por ahí, Juan. Muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, yo les agradezco a todos los oyentes, espero que les haya gustado y que se queden con esa idea que fue el objetivo de la charla, ¿no? El liderazgo como un concepto alcanzable, no remoto, porque cambiaron las competencias, cambiaron las aptitudes, entonces quédense con esa idea del liderazgo genuino, ¿no? El líder servidor, líder humilde, el líder a disposición del equipo, algo que todos podemos hacer. Espero que les haya gustado a todos tienen mi contacto, cualquier cosa me consultan por privado. Gracias al equipo de Marcom, gracias Adrián por ser el host de la presentación, y bueno, gracias a mi equipo de coaching, a Miguel, a José y a Joaquín. Así que bueno, gracias a todos.